con Jorge Lanata. Jorge, buenas noches. Hola, Lu, Diego, ¿cómo andan? Bien, impactado, Jorge, con esto, ¿eh? Todos recordamos aquel episodio. Somos buenos, nosotros somos buenos. Bueno, yo estaba, no en la primera vez, que fue cuando robaron la cámara, estaba ahí Rodrigo Alegre, pero bueno, después de eso nosotros fuimos a Jujuy. Fue muy impresionante todo lo que pasó ahí en aquel momento. Llegamos al búnker de Milagro Sala y no había nadie, la calle estaba vacía, un sábado a la tarde, imagínate, en Jujuy, vacío completamente. Y en un momento, después de hacer la entrevista con Milagro Sala, me dice que salga al balcón con ella y de golpe había ahí 5.000 personas. Literal, 5.000 personas que habían salido de la nada y que cantaban esto que vos decías, Diego, recién. Somos buenos, nosotros somos buenos. A ver, es muy importante el testimonio de Mirta Guerrero, así se llama Shakira. Ella odia que la llamen Shakira, la llamaban Shakira también en la cárcel, estuvo varios años en la cárcel, todavía tiene una situación procesal complicada, pero ya está como arrepentida en una causa de lavado de dinero. También quizá la recuerden por aquel tape en el cual en el Banco Nación salía gente de la Tupac Amaru, entre otros ella, con fajos de billetes poniéndolos en unos bolsos. Bolsos de guita, una vez más. Bueno, que además era justo antes de que asuma Macri, ¿te acordás? Que tenía esa casualidad también. Estamos viendo esas imágenes, Jorge, mientras hablamos con vos. Estaban llevando todo antes del cambio de gobierno. Tal cual. Bueno, ahí estaba Shakira también. Bueno, hablamos con Mirta Guerrero, vino de Jujuy, la entrevistamos en el canal el jueves por la noche. Fue una entrevista bastante extensa, unos 40 minutos. Es muy interesante, hay varias cosas interesantes. Ella estuvo, como vos decías antes, 26 años con Milagro Sala. O sea, la conoce incluso antes de que Milagro Sala fundara la Tupac Amaru. La conoce de cuando ella estaba en ATE, cuando Milagro Sala estaba en ATE. Y ella se acercó a la Tupac Amaru porque quería una casa. Era una familia muy pobre en una provincia pobre. Y bueno, en su momento se enganchó con el reclamo social de la Tupac Amaru pensando que todo esto era verdad. Y a medida que pasaron esos 26 años, se fue dando cuenta cada vez más que era todo mentira. Era todo mentira y que Milagro Sala, por ejemplo, bueno, lo vas a ver a ella contándolo el domingo, tiene decenas de departamentos, autos, viajaba al exterior con delegaciones de 10, 12 personas, todos en primera. ¿Vos sabés que los llevaba para qué? Para que cada uno de ellos entrara con $10.000 cash. Dios mío. Jorge... Porque, por supuesto, Milagro Sala gastaba en efectivo, ¿se entiende? Claro que sí. Acá está Nelson Castro, está Rodrigo Alegre también. Si te parece, compartimos un adelanto de lo que vas a ver en extenso el domingo en Periodismo para Todos y después seguimos conversando. Mirá. A mí me pasó una vez que estuve en su casa y... Mandielan. ¿Perdón? Que me tiraron una colcha y me empezaron a pegar. 5 hombres, fuerte, grande. Y me empezaron a pegar piña y patada. Y ella mirándolo. ¿Y eso por qué fue? Quería ver si yo resistía golpes. Ah, era una prueba. Mira. Exactamente. Y te hicieron como lo que llaman los chicos una malteada, digamos. Exactamente, eso fue lo que me hicieron. ¿Te dolió? Te humilló más que te dolió, ¿no? Traté de que no me duelan los golpes, te lo juro por Dios. Y era la bronca que tenía y la miraba a ella y se cagaba de risa. Se cagaba de risa y los vagos también, obvio. Imagínate si eso me hizo a mí, que yo trabajaba con ella, que dejé a mi familia para trabajar con ella. Vos decís, bueno, pero podía haber decidido en aquella época, no se podía decidir, no había trabajo. Claro. Muy impresionante escuchar esta parte porque... Escucha lo que dijo Lu, lo que dijo al final. En aquella época no se podía decidir, no había trabajo. Hay que pensar el contexto en el que todo esto se da también. Si uno lo dice así, lo escucha fríamente, uno diría, Mirta, hubieras hablado antes. Hay que ver si podía hablar antes, hay que ver hasta dónde estaba comprometida y hay que ver todo lo que vivió y todo lo que cuenta hoy. Porque
para mí esta nota este domingo va a terminar con el verso de Milagro Sala. El hecho que ella recuerda de esta malteada terrible que le hacen, también derrumba este mito de Milagro Sala feminista, ¿no? Porque sí, habría que ver de qué manera una feminista puede hacer que golpeen a una mujer y se ríe mientras tanto. Y no es la única, antes de este testimonio, Jorge, que por supuesto es absolutamente revelador, contundente por de quién se trata, por la cantidad de tiempo que estuvo con Milagro Sala, por tener un carácter de arrepentida naturalmente, pero las denuncias de mujeres golpeadas en Jujuy por la Tupac Amaru son infinitas, infinitas. Sí, claro. Por eso es tan importante. Sí, claro. No, y le suma esto de la violencia, ¿no? Que muchas veces era tangencial en las historias que contábamos de Milagro Sala, pero que es tan concreto y se le ve en la mirada y en cómo se pone ella cuando recuerda todo esto. Y ella vivió infinita cantidad de situaciones esos 26 años. Lo sumamos a Rodri. Rodri, sumate. Vos estabas en aquel momento cuando fue el robo de la cámara, ¿verdad? Buenas noches. Sí, me quedaba con esto que estaba mencionando de Milagro Sala, que mencionaban ustedes y contaba Jorge respecto a la golpiza. Y me aparecía en la cabeza, digo, claramente, bueno, esta situación. Pero digamos que la abogada de Milagro Sala durante mucho tiempo fue Elizabeth Gómez Alcorta, sí, ¿no? La ministra de género, ¿no? Que tiene la Argentina hoy. Y pensaba que después de haber escuchado, estuve en la nota con Jorge escuchando lo que contó, la verdad que es asombroso. De hecho me sorprendió durante toda la entrevista las cosas que le iba preguntando Jorge y lo que iba contando ella. Pero qué pensaría hoy, ¿no? Digamos, después del relato de todas las mujeres contando la situación de violencia. Y bueno, también habla de eso, ¿no? Shakira, Mirta Guerrero en general. Jorge. Totalmente. Aparte, fíjense que digamos, el testimonio de Mirta Guerrero es importante no solo por las situaciones irregulares, los ilícitos que denuncia, sino porque ella se decide hablar. ¿Y por qué se decide hablar? Yo lo escuchaba recién a Rodrigo. A ella, por ejemplo, le molestó particularmente que Alberto Fernández la fuera a visitar a Milagro Sala. Y en un momento me dice, pero ¿cómo el presidente, con todo lo que tiene que hacer, va a visitar a Milagros? Y otra cosa que le molestó, y que es súper comprensible, es que Milagros nunca pidió, sino por su libertad propia. Sí, claro. Ella dice, nunca pidió por mí, nunca pidió por los compañeros. Hay mucha gente de la Tupac Amaru presa. Bueno, para Milagro Sala esa gente era desechable. Digamos, no le importó. Bueno, como tampoco le importó en su momento a Cristina De Vido, o López, u otros. Sí, sí, o el Contador, ¿no? O todos. Y nunca los fue a ver. Sí, o el Contador, o muchos de ellos que tenían relación personal, ¿no? Y también te da una magnitud de lo que son estas historias, ¿no? De la intensidad, porque ella fue 26 años la persona que estuvo al lado, pero vivió muchísimas cosas muy difíciles desde que dejó de estar al lado de ella, de que empezó a estar, que estuvo presa, desde que se sintió totalmente abandonada. Sí, claro. No solo económicamente, sino también judicialmente. No, imagínate lo que vivían entonces quienes no estaban cerca de Milagro Sala. Si así trataba a los colaboradores más cercanos, si a su mano derecha le proponía una golpiza del medioevo para hacerle como una especie de prueba de lealtad, imagínate, Jorge, a los que osaban decirle que no, o tratar de ponerle algún límite. A mí también lo que me parece increíble, esta gente, la que habla, Mirta misma, es gente muy pobre. Mirta vive en una vivienda de la Tupac Amaru. No tiene una casa con pileta y jardín como tiene Milagro Sala, a donde transcurre alegremente su domiciliaria. Es gente pobre. Mirta vino el jueves al canal con su hijo, que es un chico adolescente, que yo le digo, mira, tenés que estar muy orgulloso de tu mamá. Y él me dice, sí, ya sé, estoy muy orgulloso. Y con el esposo, a quien había dejado de ver por laburar con Milagro Sala, porque no tenía tiempo, porque laburaba 24/7, porque viajaba mucho. Digamos, es gente que muy pobre que se sacrificó para estar ahí y que fue testigo de la obscenidad del gasto, de la obscenidad de la riqueza que no le importaba a Milagro Sala mostrar
en su entorno, digamos. Sí. Lo hacía con absoluta libertad. Y de ese poder, ¿no? Jorge, lo sumamos a Nelson, que está acá con nosotros también. Nelson, buenas noches. ¿Qué tal? Bella noche para ustedes, para Jorge. Es muy impresionante esto. Hola, Nelson, ¿cómo estás, estás? Jorge? Impactados por esto, ¿no? Y recordándome de aquellos episodios del robo de la cámara cuando vos fuiste. Pero esto es la industria de la explotación de la pobreza. Esto está clarísimo. Todas estas cosas que vemos con otra dimensión, porque esto es maltrato. ¿Vieron cuando acá vienen los piquetes y dicen, tengo que venir porque si no, no me dan los 15.000 pesos? Bueno, lo de Milagro Sala forma parte de esto y de una inmoralidad que la política protege, y el kirchnerismo fundamentalmente. Sí, y la impotencia que te da Jorge, que realmente está en un lugar donde lo dijiste vos, una pobreza gigantesca, una necesidad enorme y una oportunidad gigante de hacerlo bien. De repente podrían haberlo hecho bien. Sí, claro. Ahora, Jorge, pregunta política. Eso fue lo que el kirchnerismo, perdón, Diego, eso fue lo que el kirchnerismo reivindicó siempre en Milagro Sala. No vamos a criticarla por la obra que hizo, pero ojo, después la justicia investigó y se vio que la obra no era tanta, que las viviendas fueron menos, que la plata se manejó discrecional. Discúlpame, Diego. ¿Sí? No, a eso iba justamente, Jorge. Mira, me das el pie justo. ¿Por qué crees entonces que se generó esta especie de, no sé, fantasía, operativo clamor alrededor de Milagro Sala? No en aquel momento cuando ustedes la denunciaban, que podría uno imaginarse que es una reacción ante la denuncia que ustedes hacían. Ahora, hace 20 días que el presidente la fue a visitar. Siguen con este relato cuando la verdad es que las pruebas en contra de Milagro Sala eran contundentes desde el comienzo. Este video que veíamos recién tiene 6 años. Sí, claro. Milagro Sala tiene todo el physique du rol de un héroe kirchnerista, digamos. Tiene piel oscura, es de un pueblo originario, hacía un trabajo social, digamos. Era obvio que la podían proponer como una especie de heroína del kirchnerismo. Manejaba un estado paralelo. No es tan distinta a Cristina en un punto, ¿eh? Tenía más poder que el jefe de policía y que el gobernador. Bueno, eso es. Y ahora también la estrategia de la persecución, ¿no? Que también de la persecución judicial, me refiero. El lawfare. El lawfare, que es una estrategia que comparten las dos. Vuelvo a sumar a Rodri, Jorge. Por esto de los millones, una de las cosas más emblemáticas que se mostraron en PPT fue aquello del momento en que sacan estos millones, eso generó una causa penal. Ella habla también mucho de este tema, ¿no? Sí, ella habla directamente de la situación en la que se la ve en las imágenes que publicamos en aquel momento en Telenoche, custodiando la salida de 14 millones de pesos para lo que se llamó la causa conocida como Pibes Villeros, donde Milagro tiene una condena a 13 años de prisión, que está en la corte esperando a ver si queda firme o no. Mirta Guerrero cumplió una condicional con 2/3 partes de su condena y después accedió a la libertad condicional, también en esa misma causa, y donde está comprobado que había muchísimo dinero en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se fueron y que nunca se volcaron a obras, y que en las imágenes aparece, ¿no?, cómo cargan primero la imagen de la secuencia en la ventanilla que estamos viendo del Banco Nación de Jujuy. La otra secuencia es Mirta Guerrero a la salida del Banco Nación, cargando los bolsos y la plata que se va y que nunca más vuelve. Jorge, antes de despedirte, el domingo a las 22 horas en PPT, la nota completa, por supuesto. ¿Por qué tenemos que verla? Mira, me estaba acordando del final de la nota y lo voy a contar porque a pesar de que estoy amenazado por el gerente de noticias, por Rapanelli, para no adelantar nada, yo le pregunto finalmente a Mirta si ella cree que Milagro tiene que estar presa. Y ella no lo duda un segundo. Ella me dice, sí, tiene que estar presa. Es una nota que vale la pena ver porque, insisto, y perdón por el voluntarismo si suena así, pero se termina el verso de Milagro Sala este domingo. Gracias, Jorge. Beso enorme. A ustedes, chicos, un abrazo. Gracias, Nelson. A ustedes, Bella noche.